Buenos días, mi nombre es Carolina Pérez Taboada, soy jefe de trabajos prácticos de la materia Introducción a la Ingeniería Civil del Departamento de Estabilidad. Voy a indicarles brevemente el modo de entrega que se espera de ustedes para cualquier tipo de documentación y luego vamos a hacer un repaso de las indicaciones y enunciado de los trabajos prácticos 1 y 2. Existen también un tercer trabajo práctico, pero las indicaciones las vamos a dar más adelante. Sobre la entrega de documentación. Toda documentación, sea memoria de cálculos, memoria descriptiva, informe técnico o plano, debe contener una carátula, un índice, un membrete en cada hoja y, si fuera necesario, la bibliografía a la cual se refiere y anexos. Veamos un ejemplo de una carátula de una memoria de cálculos, donde en el extremo superior izquierdo está quien lo hace. En el centro de la carátula está el nombre del proyecto y a qué tema refiere. Luego, si la documentación fuera muy extensa con muchos capítulos, se usa utilizar un código del documento. En el caso de ustedes es muy simple porque es trabajo práctico 1, trabajo práctico 2, etc. Y por último, una tabla de modificaciones que ahora miraremos en detalle. En la tabla de modificaciones tenemos el número de versión, que en general, si es la primera versión, la versión de entrega, le vamos a poner 0 de nombre. Tenemos el detalle, que indica qué es lo que se ha modificado en el caso de que hubiera alguna revisión, con la fecha y la persona que se hace cargo de haberlo preparado. También muchas veces se indica quién lo revisa, o sea, quién se hace responsable y quién lo aprueba. Cada hoja que compone el documento debe contener la misma información que está en la carátula, pero de forma resumida en algún lugar de la hoja. Se usa poner toda esta información en la parte superior en forma de membrete, pero también puede utilizarse la parte inferior de la hoja, por ejemplo, para los números de hoja y la versión. Es importante además indicar luego de la carátula el índice de contenidos del documento que se está presentando. Este índice no necesariamente tiene que tener la paginación, sino que es importante indicar en la primera hoja de qué se va a hablar en el documento. En el caso que se tratase de un plano, entonces la información de la carátula se utiliza en forma de rótulo. El rótulo contiene la misma información que habíamos detallado para la carátula. Haciendo un acercamiento en el rótulo, vamos a ver que tenemos, por un lado, la tabla de modificaciones, por otro lado, los datos de a qué se refiere. También tenemos la escala y quién lo hizo o encargó. Aquí un detalle de la tabla de modificaciones. Bien, ahora continuaremos con la descripción y explicación de los trabajos prácticos 1 y 2. Comencemos por el trabajo práctico 1, que se trata de realizar el diagrama de Gantt de la carrera.
Como objetivo final de este trabajo práctico es el que cada uno de ustedes, alumnos, pueda llevarse un Excel donde tengan el diagrama de Gantt de su propia carrera. Cada uno va a tener un diagrama de Gantt que va a ser único para cada alumno y variable en el tiempo. Por supuesto que el plan que ustedes hagan al inicio va a sufrir cambios. Entonces, tienen que tener la posibilidad de tener un archivo de fácil acceso y edición para poder revisar su avance y ver cómo lo modifican. Como objetivos secundarios de este trabajo práctico, queremos que se familiaricen con la herramienta de Excel y que adquieran la herramienta gráfica de... En la clase sobre régimen de estudio y organización de la carrera, hemos visto que para el plan 2009, que es el que ustedes se encuentran cursando en este momento, tenemos una serie de materias obligatorias, más el trabajo profesional, que deben reunir 222 créditos, y una serie de materias selectivas, o materias selectivas y tesis, que tienen que reunir en total 32 créditos. Muy bien. Nosotros les vamos a pedir que ustedes hagan el diagrama de Gantt para una cantidad de materias que va a ser las obligatorias, por supuesto, y una propuesta de materias selectivas. Tienen que ponerse de acuerdo entre el grupo a ver cuáles son las materias selectivas que van a tomar cumpliendo los requisitos de los 256 créditos totales que necesitan para recibirse, para presentar este trabajo práctico. Luego, cada uno de ustedes va a tener la libertad de utilizar el mismo archivo que han presentado y se les ha corregido para poner las materias selectivas que van a ir eligiendo a través de la carrera. Han notado ustedes en el plan de estudio que las materias están codificadas. El código está compuesto de 4 dígitos, donde los primeros 2 están separados de los últimos 2. Los primeros 2 dígitos de cada una de los códigos de las materias indican el departamento al cual pertenece. Si nosotros dividimos la cantidad de créditos nada más que de las materias obligatorias de toda la carrera, vamos a notar que hay algunos departamentos que tienen muchísima mayor cantidad de materias o de créditos por cursar dentro de su carrera. Notarán entonces que el 25% de las materias obligatorias la van a pasar en el departamento de estabilidad, que es de donde pertenece esta materia. El 23% van a pasarlo en el departamento de construcciones. Y luego, en las materias de los departamentos que son terminales, transporte e hidráulica, van a pasar bastante menos tiempo. Si ustedes quisieran orientarse hacia transporte o hacia hidráulica, van a tener que elegir materias para poder completar su formación en esas orientaciones. El resto de las materias son en general materias del primer tramo de las ciencias básicas. Ahora hagamos el siguiente ejercicio. Por cada uno de los departamentos de las materias obligatorias, vamos a fijarnos en cuál sede está ubicado el departamento. Por lo general, las materias que se dictan dependientes de un departamento se dictan en la misma sede del departamento. No es el caso general, pero es lo más común. Entonces, haciendo esta división, lo que vamos a ver es que van a pasar el 76% de su carrera, probablemente un poquito más para su carrera completa, perdón, de sus materias obligatorias, en la sede de Las Heras. Y el 24% lo van a pasar en Paseo Colón, que en general son los primeros años. Vamos al enunciado. Se les pide que realicen 3 diagramas de Gantt. El primero según el plan de estudios 2009, que es el que ustedes están cursando. El segundo con recursos ilimitados.
El tercero con recursos limitados. Vamos a ver cada uno. La buena noticia es que el primero lo tienen más o menos resuelto, que es el Plan de Estudios 2009. En el archivo adjunto que tienen en la tarea Trabajo Práctico 1, van a encontrar un archivo de Excel que contiene las materias obligatorias del Plan de Estudios 2009. Ustedes a ese diagrama de Gantt le van a tener que agregar la propuesta de materias optativas que se hayan puesto de acuerdo entre ustedes en el grupo. Tiene que ser una propuesta posible de materias selectivas. Nosotros les estamos entregando este diagrama de Gantt en Excel para que les sirva de base, para que los otros dos diagramas de Gantt puedan tomarlos utilizando el mismo esquema. Es importante que puedan identificar cuáles son las correlatividades marcadas con flechas en el diagrama, cuál es el camino crítico marcado en rojo en el diagrama y cuál es la duración final de la carrera, que por supuesto que no va a estar completa porque le faltan las materias obligatorias, las van a tener que completar ustedes. El segundo de los diagramas que tienen que presentar es con recursos ilimitados. ¿Eso qué significa? Vamos a suponer que ustedes son superhombres. Vamos a suponer que no tienen superposición de horarios en las materias. Entonces, la única limitación que tienen es las correlativas de las materias. Queremos que ustedes hagan el ejercicio de un diagrama de Gantt, asumiendo que ustedes hacen todas las materias que les permitan sus correlatividades realizar y que además las aprueban en el cuatrimestre que dicen que las van a hacer. Por lo tanto, lo que se les pide es que identifiquen en ese diagrama el camino crítico y la duración final de la carrera. Claro que tomando la misma propuesta de materias selectivas. Por último, con la misma propuesta de materias selectivas también, les vamos a pedir un diagrama de Gantt más bien llamado promedio, que es el de 22 créditos por cuatrimestre. Ustedes se les pide que elijan las materias que se puedan hacer en un cuatrimestre utilizando como máximo 22 créditos. Van a notar que al principio de la carrera va a ser más lenta que según la que propone el plan de estudios. Nosotros lo que queremos demostrar con esto, o tratar de mostrar con esto, es que en general es la capacidad que tiene un alumno de cursada, la de 22 créditos. Lo que ustedes tienen que presentar va a ser un único archivo en formato PDF. Este archivo debe contener los 3 diagramas de Gantt. Cada uno de ellos tiene que estar impreso en PDF en una sola hoja. Eso significa que tienen que buscar la manera de imprimir un Excel para que entre en una sola hoja de tamaño adecuado. No necesariamente la tienen que imprimir en A4. Pueden hacer una impresión en A1 o en A2. Como vimos en las directrices de entrega de documentos, por supuesto que también tienen que agregar la carátula con los datos del grupo, los datos de ustedes y los datos de lo que se trata, el índice de contenidos del trabajo que están entregando y lo más importante de todo son las conclusiones. Las conclusiones deben hacer hincapié en la duración y el camino crítico. Las instancias de entrega de este trabajo práctico son una preentrega en la que ustedes hacen lo mejor posible el trabajo práctico. Nosotros vamos a corregir lo que haga falta según lo que han entregado para darles después una segunda posibilidad de entregar. Esta segunda entrega o entrega general es la que va a llevar la calificación.
Vamos al trabajo práctico 2, que es la entrevista a un ingeniero. El objetivo principal de este trabajo práctico es que ustedes, al ser estudiantes recién ingresantes en la carrera, puedan charlar entre ustedes y discutir dentro de sus grupos cuáles son las inquietudes que tienen al ingresar recién a la carrera. Y también la búsqueda se trata de lograr evacuar estas inquietudes haciéndole una entrevista a alguien que ya esté recibido. Puede ser recién recibido, puede ser con muchos años de trayectoria profesional. Tiene que ser alguien que ustedes seleccionen para entrevistar que tenga algún tipo de trayectoria dentro de la ingeniería civil. Lo que se les pide en concreto en este trabajo práctico es que diseñen una serie de 10 preguntas. Estas preguntas tienen que discutirlas ustedes en grupo y seleccionar las 10 que les parezcan más importantes, más relevantes, más representativas. A estas 10 preguntas se las tienen que pasar a el ingeniero o ingeniera civil que hayan seleccionado, conocido de alguno de ustedes del grupo. En lo posible traten de pasárselas antes para que la persona pueda pensar en sus respuestas y sobre un video en el que ustedes por teleconferencia, todos los integrantes del grupo puedan realizar la entrevista. Tengan en cuenta que tienen que estar todos los integrantes del grupo visibles en la teleconferencia. Deben obtener como resultado un video. Los videos es muy fácil que se hagan largos. Nosotros les pedimos que tengan como máximo 10 minutos. Entonces, es importante también que de las 10 preguntas que ustedes hayan seleccionado, indiquen al entrevistado que a lo sumo, en promedio, debe tener para contestar 1 minuto por cada una de las preguntas. Además, debe contener este video una placa de portada donde indique el número de trabajo práctico, el número de grupo y los nombres de los integrantes. Esta portada debe estar en pantalla no más de 2 segundos. Luego tiene que haber una placa de presentación. Tienen que poner unos datos mínimos biográficos de la persona a la que están entrevistando. Nombre y apellido, dónde y cuándo se recibió, a qué se dedica actualmente y alguna otra información que ustedes consideren relevante. Esta placa también tiene que estar como máximo 2 segundos en pantalla. El resto del tiempo está dedicado a la entrevista. Nosotros no podemos indicarles qué programa de edición de video usar, pero si no tuvieran ninguna idea, les sugerimos que pueden descargarse el OpenShot, que es un programa de descarga libre, gratuita y de código abierto. La presentación se realizará a través de un enlace de YouTube, que es lo único que ustedes deben contestar en el cuestionario que indica en el trabajo práctico. Les recuerdo que videos de más de 10 minutos no serán revisados. El canal de YouTube al que ustedes deban subir ese video será un canal de uso particular de ustedes. Si ninguno de ustedes integrantes del grupo tuviera un canal de YouTube, o bien se generan uno, o bien usan el de algún familiar o amigo. Este trabajo práctico tiene una sola instancia de entrega. La fecha de entrega que se les indique, ustedes deberán subir el link y nosotros calificaremos el video tal como lo hayan entregado.